El amanecer en Santa Clara de los Vientos era siempre el mismo. El canto perezoso de los gallos, el viento seco barriendo los surcos vacíos y el crujir suave de las puertas de madera que parecían susurrar viejos lamentos. Pero esa mañana, el silencio tenía un peso distinto, como si el cielo estuviera conteniendo el llanto, como si la tierra, cansada de guardar secretos, se negara a despertar con alegría. Ismael tenía 9 años. Era delgado como una ramita, con los ojos grandes y oscuros y el cabello rebelde, que el viento siempre despeinaba más. Vivía en una casa de adobe al borde del ejido con sus tíos Braulio y Rosaura. Pero decir que vivía era generoso. Allí dormía, comía lo justo y trabajaba más de lo que un niño debería. Antes, su vida era distinta. Cuando sus padres estaban vivos, todo era humilde también, pero nunca dolía. Vivían en una chocita cerca del arroyo, entre maizales que su padre cultivaba con manos curtidas pero alegres. Su madre cantaba mientras lavaba ropa y cada noche, antes de dormir, le decía al oído: «Dios nunca se olvida de los que aman con el corazón limpio, mi amor». Tenía poco, pero lo tenía todo. El pan calientito en las tardes, el abrazo tibio en las madrugadas y el sonido de su papá tallando madera en el patio mientras le decía: «Para cuando seas grande, este caballito será tu compañero de camino». Ese caballito, tallado a mano con un cuchillo viejo, aún lo guardaba como su mayor tesoro, junto con una foto arrugada donde los tres sonreían al sol, con una gallina al fondo y una risa que parecía no acabarse nunca. Pero todo cambió un domingo, hace 4 años, cuando sus padres nunca regresaron del mercado. Una volqueta sin frenos, una curva maldita, y desde entonces silencio. Sus tíos lo acogieron, sí, pero como se recoge una herramienta vieja, no con amor, sino con obligación. Y se lo decían con todas sus letras: «Si no fuera porque tu madre era hermana de sangre, ni te mirábamos, muchacho». Ismael aprendió pronto a no molestar, a no hablar de más, a comer rápido y en silencio. Le asignaron un rincón junto al corral, donde dormía sobre costales vacíos. La cobija, herencia de su mamá, era su único abrigo. Pero más que el frío, le dolía la indiferencia. Lo vestían con lo que sobraba: pantalones de adulto amarrados, con soga, camisas rotas y unos guaraches viejos que ya no servían para el lodo. Y en su costal remendado, su única mochila, llevaba el corazón hecho objeto, la foto gastada de sus padres, el caballito de madera envuelto en una tela y una piedrita blanca que su madre le dio una vez diciendo: «Guárdala, es señal de que Dios va delante de ti». Cada mañana salía antes del sol, no para ir a la escuela. Su primo sí iba, claro, porque ese sí es hijo de la casa, sino para recoger leña, acarrear agua del arroyo o recoger mazorcas resecas que quedaban entre los surcos abandonados. Caminaba, descalzo, con los dedos agrietados, pero con la mirada firme, como si en algún rincón del cielo supiera que esto no podía ser para siempre. Esa mañana, al regresar del pozo con la cubeta a medio llenar, vio algo que le arrancó el alma. Su cobija, la misma que lo había cubierto desde bebé, estaba tirada en el patio, hecha jirones y llena de estiércol. La habían usado para tapar el corral de las cabras. «Al menos que sirva para algo», dijo su tía sin levantar la vista. Ismael no respondió. Solo apretó la mandíbula y se fue directo a su rincón. Sacó el caballito de madera con cuidado, como si fuera de cristal, luego la foto de sus padres, y se quedó mirándola largo rato, hasta que las lágrimas que ya no sabía derramar solo le ardieron en los ojos sin caer. «Mamá, papá, ustedes me siguen viendo allá arriba». Su voz era un susurro que ni el viento alcanzó a llevarse. «Yo me acuerdo de ustedes todos los días. Yo no me he olvidado».
Afuera el sol comenzaba a subir lento, como si no quisiera ver lo que pasaba abajo. Adentro, un niño abrazaba su costal como quien abraza el mundo entero, con los pies helados y el alma todavía caliente por la fe heredada. El viento de Santa Clara se había vuelto más helado que de costumbre. Era ese frío seco que no abriga ni con sol, que se mete por los pies y sube por la espalda como una espina invisible. Ismael se levantó antes que los gallos. Sus dedos estaban entumidos y el cuerpo le dolía de haber dormido sobre costales vacíos. Buscó su cobija por costumbre, pero recordó lo del día anterior. La habían dejado tirada en el corral y ahora era apenas un trapo sucio entre cabras y estiércol. Se frotó los brazos con fuerza, como queriendo fabricar calor con las manos, y se calzó los guaraches gastados que ya tenían más tierra que suela. Antes de salir, se agachó junto al costal donde dormía y abrió su pequeño tesoro. Los miró un momento, como si quisiera preguntarles algo, y luego los volvió a guardar con una delicadeza que no tenía con nada más. Con la cubeta vacía, al hombro, caminó hacia el pozo. Le gustaba ese momento. Era el único del día en que estaba solo, sin miradas encima ni voces mandándolo. Allí, bajo el cielo de la madrugada, podía hablar bajito sin que nadie se burlara. Mientras el agua subía, lenta con la polea oxidada, Ismael miró al cielo y sin saber si hablaba con Dios, con sus padres o con el viento, murmuró: «Si algún día me sacas de aquí, yo prometo que no me voy a olvidar de los que sufren». No sabía por qué lo dijo. Tal vez porque sentía que su corazón se estaba haciendo adulto demasiado pronto y necesitaba prometer algo para no endurecerse del todo. Al volver a casa, su tío Braulio ya estaba en la puerta, con la cara fruncida y el sombrero torcido. «¿Dónde te habías metido, escuincle? Hoy vas a ir con don Eleuterio a ayudarle en la parcela. Dile que vas de mi parte y haz lo que te diga». Ismael asintió, sin protestar. Sabía que cualquier palabra de más se convertía en manazo. Agarró su costal con cuidado, siempre con cuidado, y echó una tortilla dura envuelta en un trapo. La parcela de don Eleuterio quedaba lejos, detrás de unos cerros secos. El camino era de piedras sueltas y el sol ya empezaba a picarle la nuca antes de que llegara. Don Eleuterio era un hombre hosco, solo, de pocas palabras. Cuando vio llegar a Ismael, le lanzó una pala sin decir buenos días. «La tierra no se mueve sola», murmuró, y lo mandó directo al surco más duro, donde ni la maleza se animaba a crecer. Ismael cavó y cavó, con las manos rajadas por la pala, el estómago vacío y el sudor mezclado con polvo. Cada vez que se detenía a respirar, apretaba los labios y se decía a sí mismo: «Aguanta, solo aguanta, ya va a pasar». Cuando el sol empezó a bajar, don Eleuterio le arrojó un trozo de queso seco y un pan duro. «No tengo más», dijo sin mirarlo. Ismael se lo comió sin decir nada, agradeciendo en silencio, aunque le dolía hasta masticar. Sentado en una piedra, abrazó el costal contra el pecho como si dentro latiera su propio corazón. Entonces, como quien no quiere la cosa, el viejo preguntó: «¿Y por qué vienes si ni te pagan?». El niño bajó la mirada y respondió bajito: «Porque si no vengo, me pegan». Don Eleuterio chasqueó la lengua. No dijo nada más, pero su silencio ya no era indiferencia, era otra cosa. Como si algo en su memoria se hubiera removido. Ismael volvió a casa al atardecer, arrastrando los pies, con los brazos arañados por las ramas secas. Nadie lo recibió. Su tía estaba lavando ropa, su primo jugaba con una pelota y su tío dormía. Con una botella en la mano, la cobija seguía tirada en el corral. Esa noche no hubo cena, solo un niño arropado con su costal, sintiendo que su cuerpo ya no podía más. Pero su fe, curiosamente, aún no se rompía.
Antes de cerrar los ojos, sacó la foto y el caballito. Los puso frente a él como si fueran una lámpara encendida en la noche. Y sin llorar, porque ya había aprendido a llorar hacia adentro, murmuró: «Papá, si tú me ves desde el cielo, me darías un abrazo, aunque sea en un sueño». Y así, dormido junto al recuerdo de lo que fue, el niño que dormía con el corazón en un costal, soñó con un campo seco, donde, al dejar sus huellas, brotaban flores diminutas. El sol de Santa Clara ya bajaba con cansancio cuando Ismael regresaba del monte con un atado de leña al hombro. Llevaba polvo en las rodillas, una espina clavada en el talón y en la espalda el mismo silencio que lo acompañaba. Cerca de la plaza vio un grupo de hombres reunidos. Hablaban fuerte, con las cejas fruncidas y el gesto amargo. Él no se acercó. Se quedó a lo lejos, escondido tras una tapia, escuchando sin querer. Otra vez abrieron la bodega comunal. Se llevaron 4 costales de maíz. Esto ya es descaro. Alguien está robando al pueblo. Ismael tragó saliva. Sabía bien lo que eso significaba. El maíz era sagrado allá. No se tocaba sin permiso ni en sueños. Pero entonces escuchó algo que lo heló. Dicen que fue el muchachito ese, el que vive con Braulio, el huérfano. Ismael, claro, ¿quién más? Anda solo todo el día. Nadie lo cuida, nadie le exige nada. Una vergüenza seca, como de trapo viejo, le cubrió el rostro. No miedo, dolor, como si lo hubieran desnudado delante de todos, sin siquiera mirarlo a los ojos. Corrió. No sabía a dónde, solo que necesitaba alejarse, pero al llegar a casa, su tía ya lo esperaba con los brazos cruzados y la voz envenenada. «¿Así que ahora te da por robar?» «Yo no fui, tía, se lo juro». «Cállate», rugió su tío desde adentro y salió con una cuerda dura en la mano. «Ya era mucho lo que te aguantábamos, mocoso». Ismael quiso correr, pero el golpe lo alcanzó antes. No gritó, no lloró. Solo se quedó quieto como quien ya aprendió que la palabra no vale si no tiene quien la respalde. Esa noche no cenó, no se acostó. Se quedó en el rincón abrazado a su costal, con la foto de sus padres apretada al pecho y el caballito de madera en la otra mano. No entendía. ¿Por qué decían su nombre con desprecio? ¿Por qué dolía más que el hambre? Cuando la casa se quedó en silencio, se puso de pie. Tomó su costal con cuidado, como quien empaca su alma, y salió sin hacer ruido. Solo la luna lo vio alejarse. Caminó sin rumbo, con los pies rotos y el corazón desgastado. No sabía a dónde ir, pero sabía que ya no podía quedarse. Cruzó los campos secos, pasó el viejo cercado de alambre y cayó de rodillas junto a un árbol reseco, donde el viento parecía llorar. Miró al cielo. «Dios, si tú ves todo, dime qué tengo que hacer». El silencio fue hondo, pero no estaba solo, porque esa noche alguien lo vio. Un anciano con sombrero y lámpara de aceite venía por el camino. Era don Ezequiel. Se agachó despacio, como quien ha visto muchas penas y sabe que no todas se curan. Con palabras, sostenía una lámpara de aceite en una mano y con la otra tocó el hombro del niño. «¿Te perdiste, muchacho?» Ismael apenas pudo negar con la cabeza. Le temblaban los labios, pero no tenía fuerza para explicar nada. El anciano lo miró con más compasión que sorpresa. No era la primera vez que veía a alguien roto por dentro. «¿Cómo te llamas?» «Ismael». «¿Ismael qué?» «Ismael Andrade». «¿Y tu mamá se llamaba Clara?» «Sí, señor». Don Ezequiel guardó silencio. Luego se quitó el sombrero con respeto. «Tu abuelo fue mi compadre, y tu papá fue como un hijo para mí. Me ayudó a sembrar cuando ya no podía solo». Ismael lo miró sorprendido. Era la primera vez que alguien hablaba de su padre con cariño desde que él tenía memoria. «¿De veras lo conoció?» «Claro que sí. Él y tu madre me mostraron con orgullo la parcelita que compraron. Me dijeron que era para ti, para que un día no tuvieras que depender de nadie». Ismael bajó la vista.
No sabía si creerle. Vivía desde hacía años como un huésped tolerado. Nadie le había dicho jamás que esa tierra fue de su familia. ¿Y tú vives con tus tíos? Sí, me dejaron quedarme por lástima, dicen. ¿Y esa casa? ¿Sabes si la compraron ellos? No lo sé, señor. A mí no me explican nada. El viejo frunció el ceño. Algo no le cuadraba. La casa, la parcela, la historia. Sabía que ahí había algo escondido. Vamos a mi casa, hijo. Te vas. A lavar, vas a comer y mañana hablamos con calma, ¿te parece? ¿De verdad puedo? Claro. Aquí nadie te va a echar en cara un plato de comida. La casa de don Ezequiel era humilde, con paredes de barro firme, un tejado viejo y un naranjo torcido en la entrada. Pero había calor, había olor a leña, a pan del día anterior, y a dignidad. Le sirvió frijolitos con huevo, pan seco y agua fresca. Ismael comía callado, como si temiera que alguien le quitara el plato. Come sin miedo, hijo. Aquí no se regaña por tener hambre. Después le prestó una camisa limpia y le preparó un rincón con una cobija gruesa. Antes de dormir, Ismael sacó su foto y el caballito. Los puso junto a la almohada. Gracias, Dios. Gracias, papitos. Susurró con voz temblorosa y por primera vez en mucho tiempo se durmió sin frío. Al amanecer, don Ezequiel encontró lo que buscaba en una caja antigua. Un contrato de compraventa con los nombres de Clara Andrade y Joaquín, los padres de Ismael, y una cláusula escrita con tinta desvaída. En caso de fallecimiento, la herencia pasará al hijo legítimo. El anciano cerró los ojos y suspiró hondo. Ahora entendía por qué aquel niño vivía como sombra. Ismael no era carga, era heredero. Era dueño de lo que habían escondido a punta de silencio. Ese mismo día, con los documentos bajo el brazo y la fe en el corazón, don Ezequiel y el niño caminaron hacia el centro del pueblo. Ismael iba con la cabeza baja, su costal en la espalda y el corazón latiéndole como tambor. Temía que algo saliera mal, pero también sabía que ya no quería vivir con miedo. «Venimos a hablar con pruebas», dijo don Ezequiel al comisario del pueblo. «Este niño es hijo de Clara y Joaquín Andrade, y esta tierra que hoy trabaja a otro le pertenece por derecho». Los vecinos comenzaron a acercarse, los papeles circularon entre manos calladas, y de pronto, entre la multitud, aparecieron Braulio y Rosaura. «Eso no demuestra nada», gritó Rosaura. «Nosotros lo criamos, y también golpearlo, humillarlo y usarlo era parte de su crianza». Preguntó el viejo con la voz firme. «Ese escluincle es un ladrón. Deberían de encerrarlo mejor». «Él se robó los costales de maíz», gritó la tía. Entonces doña Amalia levantó la mano. «No, yo lo vi. Fue Braulio quien sacó el costal de la bodega el día del robo. Me dijo que era encargo del comisario». El comisariado frunció el ceño. «Yo no mandé a nadie ese día». Los murmullos crecieron como un viento que arrastra todo. Braulio intentó hablar, pero no le salió palabra. El pueblo ya no estaba ciego. «Esto se va a investigar», dijo el comisario. «Pero lo que ya es claro es que Ismael fue acusado injustamente y que esa parcela, por ley, le pertenece. La decisión fue firme. Los tíos debían abandonar la propiedad y responder por el grano robado. El pueblo se dividió. Unos avergonzados, otros indignados, pero todos sabían que la verdad por fin había hablado. Esa tarde Ismael volvió a la casa. No por la puerta de atrás. Entró por la principal, con los documentos en la mano y el corazón más liviano que nunca. Se arrodilló en su rincón. Colocó la foto de sus padres sobre la mesa y puso el caballito de madera junto a ella como si entre ambos volvieran a construirle un hogar. «Gracias, Dios. Tú sí me viste cuando nadie más lo hizo». Los días pasaron. Don Ezequiel se quedó cerca, ayudándolo a sembrar, a leer la Biblia de su madre y a recordarle cada noche. «Los justos no siempre ganan rápido, hijo, pero cuando ganan, lo hacen con honra.
y bajo ese cielo que antes lo cubría con frío, ahora Ismael dormía en paz.